Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a Osvaldo Mata y Hugo Torres, los organizadores de la sesión, por la invitación para participar. Entonces, déjenme compartir mi presentación y ahí está. Entonces, el día de hoy yo quiero hablarles acerca del monoide efectivo de pares de Loyenga con un 4 ciclo. Este es un trabajo de investigación en conjunto con Mustafa Layan del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, bueno, aquí en el título hay algunas palabras que pueden ser quizás desconocidas, monoide efectivo, par de Loyenga, 4 ciclo. Entonces, en esta primera parte de la charla, quisiera hablar un poco de estos objetos para que sea más claro cuál es el objetivo de esta charla. En primer lugar, vamos a empezar con los pares de Loyenga. Entonces, esto se remonta a 1981, a un trabajo de Loyenga, donde él estudia las superficies racionales lisas que admiten un ciclo anticanónico. Aquí por una superficie racional nos estamos refiriendo a una superficie, es decir, una variedad algebraica de dimensión 2, que es birracionalmente equivalente a el plano proyectivo P2. Y por ciclo anticanónico nos estamos refiriendo a un divisor anticanónico reducido sobre nuestra superficie racional lisa, de manera que pasan una de dos cosas. O bien este divisor D es una curva racional irreducible con un nodo, o otra posibilidad es que D sea reducible, pero que las componentes irreducibles de D sean curvas racionales lisas que se intersecten transversalmente y que además su diagrama de intersección se vea como un polígono. Entonces vamos a hacer unas pequeñas figuras para que estas condiciones queden un poco más claras. Entonces en el caso de que tenemos una componente en nuestro divisor D, el diagrama debería de verse así. Una componente. En el caso que tuviéramos dos componentes, el diagrama tendría este estilo. En el caso que tuviéramos tres componentes, el diagrama se va a ver como si fuera un triángulo. Y así podemos considerar en el caso de que tuviéramos n componentes en nuestro divisor anticanónico. Entonces, algo así, algo de este estilo. Entonces, n componentes. Entonces, Loyenga lo que hace, o parte de lo que hace, mejor dicho, en este trabajo, es dar una clasificación parcial de este tipo de superficies. Y la condición que él fija es que el divisor anticanónico, el ciclo anticanónico más específicamente, tenga a lo más 5 componentes irreducibles. Así, el teorema que muestra Loyenga, pues, es el siguiente. Consideramos a una superficie racional lisa Y que admite un ciclo anticanónico que escribimos de la siguiente forma: D igual a D0 más D1 más etcétera, DS menos 1, donde el S es a lo más 5. Entonces, tenemos a lo más 5 componentes irreducibles en nuestro ciclo anticanónico. En el caso en el que S sea mayor o igual que 2, hay una hipótesis técnica que es que la autointersección de cada una de las componentes irreducibles sea a lo más 4 menos S. Entonces, bajo estas condiciones, lo que Loyenga muestra es que existe un conjunto disjunto de curvas excepcionales, curvas menos 1, que no tienen componentes en común con D, de manera que si contraemos todas esas curvas excepcionales, vamos a obtener una nueva superficie racional que vamos a llamar Y barra. Esta superficie racional va a admitir un ciclo anticanónico D barra, que también podemos descomponer como D barra más D0 barra, perdón, más D1 barra, más, etcétera, hasta llegar a DS-1 barra. Entonces, el nuevo ciclo anticanónico va a tener exactamente el mismo número de componentes que tenía el ciclo anticanónico en la superficie y más aún, estos DI barras van a ser las imágenes de DI cuando realizamos la contracción. Entonces, esta es la primera parte del resultado. La segunda parte se refiere a cuál es la forma que tiene esta superficie Y barra a la que estamos llegando. Entonces, Loyenga determinó lo siguiente. En el caso en el que tenemos una sola componente en nuestro divisor anticanónico,
El Y barra va a ser isomorfo a P2 y nuestro D barra es una cúbica nodal. En el caso de que tenemos dos componentes, Y barra va a ser isomorfo a P1 cruz P1 y las dos componentes que tenemos, D0 barra y D1 barra, van a ser de bigrado 1, 1. En el caso de que tengamos tres componentes, el Y barra va a ser isomorfo a P2 y D barra va a ser un triángulo. En el caso en el que tenemos cuatro componentes, el Y barra va a ser isomorfo a P1 cruz P1 y el D barra va a ser un cuadrado. Es decir, va a ser isomorfo a algo de esta forma. Y finalmente, en el caso de 5 componentes, nuestro Y barra va a ser una superficie del pezzo de grado 5 y cada una de las componentes que va a tener nuestro ciclo anticanónico va a ser una curva menos 1. Entonces, algunos comentarios acerca de este resultado. Bueno, en primer lugar, como ya dijimos, esta clasificación es parcial, porque este resultado es válido para cuando el ciclo anticanónico tiene a lo más 5 componentes. En la actualidad, a este tipo de parejas, YD, donde Y es una superficie racional lisa y D es un ciclo anticanónico, se les conoce como pares de Loyenga. Y este nombre se debe a Mark Gross, Paul Hacking y Sean Keel en un trabajo de 2015. Otro comentario es que, hay que tener en cuenta que una superficie del pezzo de grado 5 se puede pensar como una superficie que se obtiene al explotar P2 en 4 puntos en posición general. Y tomando en consideración este último punto, entonces podemos decir que estas superficies Y barra del resultado de Loyenga o bien están relacionadas con el plano proyectivo P2 o bien son la cuádrica P1 cruz P1. Entonces, esos son los pares de Loyenga que van a ser los objetos que vamos a querer estudiar y bueno, más específicamente vamos a querer estudiar pares de Loyenga que admiten un ciclo de longitud 4, ciclo anticanónico de longitud 4. Entonces, las preguntas de interés que queremos abordar en este trabajo son las siguientes. Si tenemos un par de Loyenga, podemos decir algo acerca de el monoide efectivo. Entonces, déjenme recordar rápidamente qué es el monoide efectivo. El monoide efectivo de la superficie Y va a ser el conjunto de elementos C en el grupo de Nerón Severi de Y, de manera que C tiene un representante efectivo. Tiene un representante efectivo. Y aquí recordemos también, a su vez, que el grupo de Nerón Severi de Y se define como el grupo de divisores sobre Y módulo la equivalencia numérica. Entonces, el objeto que nos interesa, que es el monoide efectivo, es agárrate, podemos pensarlo de esta manera, agárrate los divisores efectivos que hay sobre tu superficie Y, toma sus clases bajo esta equivalencia numérica. Esos te van a dar a las clases efectivas. Y todas las clases efectivas van a ser elementos del monoide efectivo. La siguiente pregunta que queremos abordar es, ¿podemos decir algo acerca de la dimensión de los sistemas lineales sobre Y? Y para esto, nuestra herramienta principal va a ser el teorema de Riemann-Roch en el siguiente sentido. Si tomamos que D es un divisor sobre Y, recordemos que el teorema de Riemann-Roch dice lo siguiente. La dimensión del grupo cero de cohomología asociado a D menos la dimensión del primer grupo de cohomología asociado a D más la dimensión del segundo grupo de cohomología asociado a D es igual a 1 más un medio de D cuadrada menos KY punto D. Entonces, lo que nos interesa es que en las superficies que vamos a estudiar se cumpla que la dimensión de los sistemas lineales sea la esperada. Es decir, nos gustaría poder decir que la dimensión del grupo cero de cohomología es precisamente el número que aparece del lado derecho de la ecuación en el teorema de Riemann-Roch. Entonces, vamos a querer fijar una condición para que la igualdad entre los objetos que están subrayados en azul sean iguales.
Y finalmente, la última pregunta que queremos abordar es si podemos decir algo acerca del anillo de Cox. Y aquí el anillo de Cox de Y se define como la suma directa de todos los grupos 0 de cohomología, con Y divisor en Y. Y nos gustaría decir si este objeto es finitamente generado para nuestros pares que vamos a considerar. Y esta misma pregunta se va a reflejar también en lo que queremos decir del monoide efectivo. ¿El monoide efectivo es finitamente generado? Por supuesto, aquí estamos pensando monoide efectivo finitamente generado como monoide. Y acá abajo estamos pensando Cox, el anillo de Cox finitamente generado como K. Entonces, estas son las preguntas que queremos estudiar y que queremos dar una respuesta en este trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, queremos presentar respuestas a las preguntas anteriores para el caso de pares de Loyenga que admiten un ciclo anticanónico de longitud 4, es decir, que el ciclo anticanónico tenga 4 componentes, y más específicamente los vamos a obtener a partir de explosiones de superficies de Hirschsprung en algunas configuraciones de puntos que voy a mencionar un poco más adelante. Muy bien, entonces una vez que ya fijamos cuál es nuestro objetivo, déjenme hablar un poco acerca de las superficies de Hirzebruch, que va a ser el objeto a partir del cual vamos a generar esta construcción de pares de Loyenga. Y antes de pasar a los resultados que quiero mostrarles, también quiero hablar un poco acerca de algunos resultados previos. Entonces, para iniciar, ¿qué es una superficie de Hirzebruch? Bueno, fijamos un número entero n positivo y vamos a definir a la enésima superficie de Hirzebruch, que denotamos por sigma n, de la siguiente forma. Se puede definir o se puede pensar en ese objeto esencialmente de dos formas, en la forma de la geometría clásica o en la forma de la teoría de escalas. Entonces, en geometría clásica, sigma n es la superficie cociente K2 menos 0, cruz K2 menos 0, módulo la acción de K estrella cruz K estrella, donde esta acción de K estrella cruz K estrella se define de la siguiente manera. Entonces, lambda, mu, que es elemento de K estrella cruz K estrella, por x0, x1, y0, y1, elemento de K2 menos el 0, cruz K2 menos el 0, se define como lambda x0, lambda x1, mu y0, lambda la menos n, mu y1. Si estamos pensando en el lenguaje de la geometría algebraica moderna, el lenguaje de la teoría de esquemas, sigma n va a ser el fibrado proyectivo sobre P1 definido por la gavilla o P1, suma directa, o P1 torcida menos n. En cualquier caso que pensemos en el aspecto clásico o en el aspecto de la teoría de esquemas, podemos tener una imagen en nuestra mente de que es una superficie de Hirzebruch. Entonces, esa imagen voy a realizarla en la siguiente hoja. Entonces, simplemente pensemos, tenemos a P1, la recta proyectiva P1. Sobre cada punto de P1 voy a poner una recta. Entonces, eso lo hago para cada punto de P1. Y adicionalmente voy a tener una curva especial que va a intersectar a todas esas rectas en un solo punto. Entonces, a estas rectas verticales, que voy a llamarles F, se les llama fibras. Y esta curva especial que pasa por aquí se le llama CN. A esta le llamamos la sección. La sección negativa. Entonces, esto es sigma n. Por supuesto, aquí la sección, realmente la sección es única para cuando n es mayor o igual que 1. En el caso de n igual a 0, realmente estamos trabajando con P1 cruz P1 y existe margen. Entonces, este dibujo que está aquí es realmente lo que podemos tener en nuestra mente acerca de que es una superficie de Hirzebruch. Y la parte importante que queremos también siempre tener en mente es cuál es el grupo de Néron-Severi de sigma n y cómo se define la forma de intersección. Entonces, para este caso lo que tenemos es que el grupo de Néron-Severi de sigma n está generado por la clase de una fibra más la clase de esta sección negativa.
Y bueno, esta notación se pone como una F garigoleada más también una C garigoleada sub E. Y la forma de intersección está dada de la siguiente manera. F cuadrado es 0, F producto con Cn es 1 y Cn al cuadrado es menos n. Entonces también el dibujo nos ayuda a recordar, a entender qué significan estas condiciones. Entonces este F cuadrado lo que significa es que si yo quiero intersectar cualesquier dos fibras, no va a haber puntos en la intersección. Entonces, por ejemplo, me tomo esta fibra de aquí y me tomo esta fibra de acá y pues en el dibujo se ve que no hay puntos en la intersección. La siguiente condición lo que me dice es, siempre que tomes una fibra, va a intersectar a la curva Cn en un puntito. Y la siguiente ecuación, la de Cn cuadrado igual a menos n, lo que me dice es Cn, bueno, en el caso realmente, en el caso n mayor o igual que 1, n es una curva rígida, no la puedes mover, no puedes encontrarte una que se parezca realmente a ella. Y este n vendrá a indicar en cuál superficie de Hirzebruch estamos trabajando. Entonces, como intuitivamente, esta es la idea que hay que tener en la cabeza acerca de una superficie de Hirzebruch. Muy bien, entonces ahora déjenme pasar a hablar acerca de algunos resultados conocidos. Bueno, en un trabajo previo de 2017, en conjunto con Brenda de la Rosa Navarro y Mustafa Dayan, estudiamos pares de Loyenga que admiten un ciclo anticanónico de longitud 2 y que se obtienen como explosiones de superficies de Hirzebruch. Entonces, esta es la configuración de puntos que estamos tomando para explotar. Sobre la curva Cn, vamos a tomar R puntos. Y sobre esta curva gamma, que aquí gamma es una curva en el sistema lineal, Cn más n más 2f, también vamos a tomar R puntos. Y más aún, vamos a tomar los puntos sobre las mismas fibras. Entonces, explotamos estos dos R puntos y obtenemos un par de Loyenga que admite un ciclo de longitud 2. Y los resultados principales que mostramos para esta construcción fueron los siguientes. Si tenemos que el número n cuadrado más 2 veces 2 menos r por n más 2 es un número que es positivo, entonces el monoide efectivo de la superficie es finitamente generado, la dimensión de los sistemas lineales va a ser la esperada y el anillo de Cox de la superficie también va a ser finitamente generado. Después, otros resultados previos que hay es en la dirección de un ciclo anticanónico de longitud 3. Entonces, en este trabajo de 2018, en conjunto con Mustafa Layan, nuevamente tomamos una superficie de Hirzebruch, tomamos una configuración de puntos que al explotarlos nos permite obtener un par de Loyenga donde el ciclo anticanónico tiene ahora 3 componentes. Entonces, aquí consideramos tres curvas que son como la base fundamental para la construcción. Es la curva Cn, esta curva delta, que ahorita digo dónde vive, y una fibra. Entonces, la curva delta va a ser una curva en el sistema lineal a Cn más n más un f. Entonces, ahora la idea es tomar puntos, en este caso en Cn, tomamos R2 puntos. En delta vamos a tomar R1 puntos y sobre nuestra fibra F, que llamamos aquí FO, vamos a tomar R3 puntos. Y aquí es importante mencionar que en esta construcción los puntos que considero sobre la curva Cn, bueno, esos viven sobre una fibra, entonces los puntos de intersección de esas fibras con delta, esos puntos están prohibidos, esos puntos no los vamos a explotar. Entonces los puntos que estamos explotando sobre la curva delta, las fibras que los contienen no contienen puntos en Cn a explotar tampoco, son como dos tipos de fibras distintas. Entonces explotamos todos estos puntos, estos R1 más R2 más R3 puntos, y obtenemos este par de Loyenga con un ciclo anticanónico de longitud 3. Y el resultado que mostramos fue el siguiente. Si n más 1 es mayor o igual que R1 más R2, entonces el monoide efectivo de la superficie es finitamente generado
La dimensión de los sistemas lineales va a ser la esperada y el anillo de Cox de esa superficie también va a ser finitamente general. Muy bien. Entonces, en esta última parte de la plática ya quiero hablar acerca de los resultados que encontramos. Entonces, el objetivo nuevamente es estudiar pares de Loyenga que se obtienen como explosiones de superficies de Hirzebruch en alguna configuración de puntos. La configuración de puntos es la siguiente. Entonces voy a tomar dos fibras que van a ser como notables, que por conveniencia la voy a dibujar de esta manera. Entonces hay un montonal de fibras por aquí, y, tomo estas dos fibras. Luego voy a tomar la curva CN, entonces este CN, y voy a tomar una curva que vamos a llamar teta, donde teta va a ser un elemento del sistema lineal, aquí no es garigoleado, CN más NF. Entonces, esas van a ser las curvas donde voy a tomar mis puntos a explotar. Ahora, ¿cómo voy a tomar esos puntos? Bueno, sobre la curva F1 voy a tomar S1 puntos. Sobre la curva S2, F2, perdón, voy a tomar S2 puntos. Luego me voy a fijar en R puntos, o sea, voy a tomar R fibras y sobre esas fibras voy a tomar R puntos. Y esos puntos van a estar en las fibras, o sea, van a estar en las fibras, pero tanto los puntos que están en la curva teta como los puntos que están en la curva CN. Luego voy a tomar R1 fibras y voy a tomarme los puntos de esas fibras sobre la curva CN. Entonces aquí tomo R1 puntos. Y no voy a tomar los puntos de estas fibras que están en la curva teta. Pero después voy a tomar R2 fibras y voy a tomar los puntos que están sobre la curva teta. Y los puntos de esas fibras que están sobre la curva CN ya no los voy a voltear a ver. Entonces voy a explotar estos R más R1 más R2 más S1 más S2 puntos. Y la explosión va a ser una superficie racional y más aún va a admitir un ciclo anticanónico de longitud 4. Ese es el primer resultado que obtuvimos. Y más aún podemos decir cómo se ve el ciclo exactamente. Entonces, si tomamos el divisor que se define como la suma de las transformadas estrictas de CN, teta, F1 y F2, eso nos va a dar un ciclo anticanónico de longitud 4. Y por lo tanto estamos construyendo un par de Loyenga que admite un ciclo anticanónico de longitud 4. Esta es la primera parte. Muy bien, ahora queremos saber cómo se ve el monoide efectivo de esta superficie. Bueno, el resultado que dimos en esta dirección es el siguiente. Sí, bueno, hipótesis técnica, asumimos que estos números que están aquí, el R más R1, R más R2, S1 y S2, son enteros positivos. Entonces, la cota que encontramos fue la siguiente. Si n es mayor o igual que R más R2, entonces podemos asegurar que existe un número finito de curvas menos 1 y de curvas menos 2 sobre la superficie, lo cual va a implicar que el monoide efectivo de esta superficie es finitamente general. ¿Y cuál es la idea para mostrar esta finitud de las curvas menos 1 y menos 2? Bueno, la idea de la prueba es la siguiente, que no voy a abundar mucho en detalles porque es un poco técnica, hay que hacer algunos cálculos, pero la idea general es más o menos sencilla de entender. Entonces tomamos un elemento del grupo de Nerón-Severi de esta nueva superficie Z sub n, que depende de R, R1, R2, S1 y S2. Entonces ese elemento E va a tener esta forma que está ahí. A multiplicado por Cn más B multiplicado por F menos esta suma de divisores excepcionales. Entonces estos números que están aquí, el A, el B, los Cis de Is, los Cis y los Fis, son números enteros, no negativos. La idea es acotar cada uno de esos parámetros
en términos de los parámetros que ya fijamos, es decir, en términos de n, r, r1, r2, s1 y s2, y acotarlo superiormente, me refiero. Si hacemos eso, como estos parámetros ya son fijos, entonces todos estos parámetros que están subrayados van a tener que tener un número finito de posibilidades necesariamente porque son enteros positivos. Bueno, no negativos, realmente, podrían ser 0. Entonces, esa es la idea para mostrar la finitud de las curvas. Y algo importante a mencionar de esta técnica que estamos utilizando es que estas cotas que tenemos nos permiten hacer cálculos explícitos acerca de cuáles son los generadores del monoide efectivo. Por ejemplo, en el caso en el que estamos fijando los parámetros de esta manera, n igual a 1, r igual a 0, r2 igual a s1 igual a s2 igual a 1, y el parámetro R1 que sea arbitrario, que sea libre, el monoide efectivo de la superficie va a estar generado por 3R1 más 10 clases que tienen esta forma. Entonces nuestras cotas que obtenemos nos permiten hacer este tipo de cálculos de forma explícita. Entonces no voy a abundar mucho tampoco en cómo se obtienen estas clases de divisores efectivos, porque involucran las cotas que sí son un poco técnicas. Números ahí un poquito grandes. Y por supuesto también dentro de ese trabajo encontramos ejemplos donde no se satisface la cota y el monoide efectivo no es finitamente generado. Por ejemplo, en este caso, si tomamos n igual a 0, R1 igual a S1 igual a S2 igual a 2 y R igual a R2 igual a 1, y consideramos la superficie asociada a estos parámetros con la configuración que ya hablamos anteriormente, esa superficie va a admitir un número infinito de curvas menos 1. Y por lo tanto, como cada uno de esos elementos es un generador del monoide efectivo, pues el monoide efectivo no va a ser finitamente generado. Y aquí una familia infinita que encontramos es la siguiente. Si D es un número entero positivo, esta curva E sub D, dada de esta forma, mostramos que realmente es una curva menos 1. Y pues como esta curva es una curva menos 1 para cualquier parámetro que estamos fijando, pues ya, el monoide efectivo no va a ser finitamente generado. Entonces, para concluir las últimas 2 preguntas, rápidamente déjenme hablarles de qué significa estos conceptos de propiedad ortogonal anticanónica y superficies de Harbon-Hirschowitz. Entonces, una superficie lisa va a satisfacer la propiedad ortogonal anticanónica si cada divisor NEF que sea ortogonal a menos K, perdón, que cada divisor NEF, de manera que se satisface la condición menos kx punto d igual a 0, se va a obtener necesariamente que el divisor era el divisor. Y una superficie de Harbon-Hirschowitz, vamos a decir que satisface la siguiente condición. En la dimensión del grupo 1 de cohomología va a ser 0 para cada divisor que sea efectivo y NEF sobre la superficie. Entonces, la relación entre estas dos cosas es que si se satisface la propiedad ortogonal anticanónica, se obtiene que la superficie es de Harbon-Hirschowitz. Y el interés de una superficie de Harbon-Hirschowitz es que las superficies que son de Harbon-Hirschowitz satisfacen la propiedad de que la dimensión de los sistemas lineales es la esperada. Entonces, para nuestro caso, mostramos lo siguiente. Si tenemos que n es mayor o igual que r más r1 más r2, la superficie va a satisfacer la propiedad ortogonal anticanónica. Como consecuencia, vamos a tener que la superficie va a ser de Harbon-Hirschowitz y también como consecuencia vamos a tener que el anillo de Cox de la superficie es finitamente generado. Y este último resultado se deduce porque esta cota también asegura la finitud del monoide efectivo. Muy bien, entonces ya para concluir, esas son las referencias que utilizamos en nuestro trabajo. Y lo último que me queda es agradecerles mucho por su atención. Muchas gracias.